Ok, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que tienen ustedes. Para los que nos acompañan por primera vez, ojalá esto tenga sentido para ustedes. Ojalá esto que estamos platicando el día de hoy te pueda ayudar a tener algo de respuesta. Si acaso tienes una pregunta, ojalá puedas salir de aquí con algo de respuesta de lo que tú estés buscando. Estoy hablando acerca de las preguntas que tenemos respecto a la vida. De hecho, la pregunta para el día de hoy, que ojalá Dios nos permita que la podamos contestar entre todos, ustedes ahí en su mente, yo tratando de exponerles algo aquí, es: ¿cuál es el sentido de la vida? A mí me gusta mucho hacer renegar a mi mamá, porque cada vez que nos encontramos le pregunto yo por personas que que son a lo mejor una tía o por algún vecino, y yo siempre le digo a mi mamá, ¿y todavía vive? Y mi mamá siempre me pega en la cabeza. Mi mamá pega como que siempre me está diciendo: tonto, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué siempre estás como si fueran cosas? Pero regularmente yo le digo: ¿y mi tío Pedro todavía vive? Ay, ¿cómo no va a vivir? Pues si es tu tío, y que tiene que ser mi tío, se puede morir, ¿no? Regularmente hablamos mucho acerca de esto. Gracias, brother. Estoy bien con esto. Regularmente hablamos acerca de eso, pero no sé si les ha pasado a ustedes también. De repente, cuando te enteras de que una persona falleció, que es una persona cercana, sucede algo bien interesante. Como tenemos esa idea de que si hace poco que yo vi a esa persona, no se puede morir. Se murió Juan. Ay, ¿cómo crees? Si apenas ayer lo vi. O sea, el hecho de que tú lo hayas visto ya le garantiza que no se morirá. Sucede algo interesante aquí en nuestra mente, como ¿cómo puede ser? Si se veía tan bien. O cuando alguien estaba muy enfermo, sí, ya se veía que estaba mal. Pero bueno, lo interesante es que tarde o temprano lo que es seguro para todos nosotros es: moriremos. Y la gran pregunta que nos hacemos todos, o deberíamos de hacernos todos, es: ¿tiene sentido la vida? O sea, ¿vale la pena lo que estamos haciendo? Antier estábamos mi esposa y yo platicando con una pareja aquí mismo en Guadalajara, y me llamó mucho la atención porque yo tenía en la mente esto que estamos hablando ahora, pero que él nos estaba platicando que cuando su papá murió y él estuvo en el sepelio de su papá, él dice que se preguntó: pues aquí está mi papá, pero ¿qué sigue después de esto? O sea, ¿volveré yo a ver a mi papá? ¿O se acabó ya todo aquí? ¿Y qué va a pasar cuando yo esté en el lugar donde está mi papá ahora? O sea, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y él nos platica que piensa que ese día Dios empezó a hacer algo en su vida, tratando de reflexionar o de reconsiderar lo que estaba haciendo con su vida. Y bueno, nos platicó un poco de su trayectoria. Pero hoy yo les quisiera animar a todos ustedes: no importa si tú tienes muchos años de vida o piensas que tendrás muchos años de vida. La gran pregunta que yo les hago hoy: ¿cómo para cuándo piensas morirte? ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea más o menos o no? No me digan que no. En el fondo todos tenemos una idea. O sea, tienes una idea. Te aseguro que no dices: ay, mañana ya me gustaría morirme, a menos que estés en una depresión severa y profunda. Pero regularmente tenemos una idea de cuándo quisiéramos morir. Piénsenlo. Si no, no estarías comprando la casa que quieres comprar. Si no, estarías mandando a tus hijos y dices: ay, me gustaría ver a mis nietos. Aunque no tienes una fecha, sí tienes una idea de que quieres: me gustaría vivir para poder, ¿qué? Me gustaría vivir para poder terminar la universidad. Me gustaría vivir para poder terminar de construir mi casa. Muchas cosas en las que podríamos pensar. Así que pensemos un poco respecto a esto. Ahora, antes de que vayamos a un pasaje, que me gustaría que leyéramos un pasaje de la Biblia, que regularmente lo que hacemos los domingos aquí es leemos un pasaje de la Biblia creyendo que es la palabra de Dios y tratamos de estudiarlo, de analizarlo. Es un pasaje corto, pero antes de que vayamos a este pasaje, me gustaría ponerles esta imagen. Si tal vez ustedes en algún momento vieron esta imagen, ¿saben de qué se trata?
Levanten la mano si algunos de ustedes saben de qué estamos hablando. ¿Ok? Los demás les explico. Esta es una imagen, obviamente mejorada y digitalizada. Es una de las últimas imágenes que tomó la sonda espacial Voyager 1, por ahí de 1990. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, la NASA, mandaron esta sonda espacial para tomar fotos y ver qué había ya en el universo astral. Y algo súper interesante es que estaban ya como perdiendo señal con la sonda y dijeron, ya es lo último que vamos a poder hacer, la vamos a apagar para que siga guardando algo de energía que llevaba ahí en sus baterías. Y un científico que tal vez ustedes hayan oído, se llama Carl Sagan, que se trabajaba en la NASA y tenía que ver con todo esto de las imágenes. Él propuso, ¿qué tal si antes de que nos despidamos de la sonda, tomamos 60 fotografías antes de que ya nos desconectemos de ella y ya no sepamos qué va a pasar con ella? Se supone que la mandaron para que mande por allá, si encuentra vida después de nosotros, pues diga que acá estamos. Tomó esa imagen a una distancia de, escúchenme, si se lo pueden imaginar, luego me platican, 6,000 millones de kilómetros de la Tierra. Y ese punto que ven ustedes ahí, ¿ya lo vieron? Es la Tierra. Y le llamó, después publicó un libro y le llamó a ese punto un punto azul pálido. Así se llamó, esa imagen se llamaba así, un punto azul pálido. Y escuchen lo que escribió él respecto a este punto. Escúchenlo mientras lo están viendo ahí. Mira de nuevo ese punto, ese que está aquí. Ese es el hogar. Eso somos nosotros. Un punto azul pálido. Una visión del futuro humano en el espacio. Escuchen, en él todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que has oído hablar, cada ser humano que haya existido, vivió su vida ahí. ¿Me escucharon? Todo lo que pueda pasar o todo lo que ha pasado en la historia ha sucedido allí, en ese punto. Bueno, hoy tenemos posibilidades de objetos que han mandado, hasta un auto ya lo mandaron, ¿no? Fuera aquí de la Tierra y por allí anda, chatarra espacial, dicen. Y seres humanos, pues a lo mejor por allí, el cuerpo de alguno quedó por ahí, pero la gran mayoría, la historia nuestra ha sucedido allí en ese punto. Todos los que ya pasaron y todos los que vendrán, escúchenme amigos, vivimos allí en ese punto. No sé qué piensen ustedes o cómo les ha sentir esto, pero pensando en esto la verdad es que no somos nada. Ahora, se me hace bien interesante, les platicó ya mi esposa de Elvira, que está viviendo aquí en Guadalajara, pero en realidad ella viene de este grupo indígena, los Pame, son descendientes de los chichimecas. Mi esposa les platicó también que ya vivimos por allá, y algo que me gustaría platicarles, mientras vivíamos allá estábamos tratando de compartirles del Evangelio, y conocimos, recién que nosotros llegamos, a un señor que se llama Santiago. Santiago, junto con el papá de Elvira, fueron los fundadores de esa comunidad. O sea, se juntaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿por qué no vivimos aquí en esta comunidad que se llama La Parada? Porque era la parada que hacían entre una comunidad y otra, y dijeron, fundemos aquí una comunidad. Y ahí, si ustedes ven un poco de la historia de los Pame, básicamente vivían entre las montañas escondidos para que los españoles no los encontraran. Después formaron comunidades, y esta es una de las últimas comunidades que ellos formaron. Su papá de Elvira y Santiago formaron esta comunidad. Después Santiago llegó a ser juez
y llegó a ser el pastor en esta iglesia. Pero una cosa que siempre me llamó de Santiago, la atención de Santiago, es que un día me invitó a su casa y me dijo: quiero decirte algo que tú no sabías, te quiero explicar. Me dijo: quiero que sepas qué pensábamos nosotros antes respecto a por qué nacimos. ¿Por qué naciste, Santiago? Y él me dijo: mi papá siempre me dijo cuál es la razón por la que nacimos. A ver, platícame. Teníamos dos razones. La primera razón, me dijo, que su papá le explicó: Santiago, tú naciste para trabajar, porque si no trabajas, te mueres. Necesitas trabajar para conseguir comida para vivir, porque si no trabajas, si no tienes comida, te mueres. Esa es la primera razón por la que naciste. La segunda razón para la que naciste es para no enfermarte, porque si te enfermas, te mueres. Y a mí me llamó mucho la atención. O sea, estábamos hablando ahora es un anciano de 80 y algo de años, pero pensar que toda tu vida se trata de nada más trabajar para poder vivir y para no enfermarte, porque cualquiera de las dos cosas que no hagas bien, te mueres. Y además algo que marcó la vida de Santiago fue que siendo niño adolescente, él dice que venía caminando y de repente vio una piedra ahí que la quiso patear, y le resulta que la piedra no era una piedra, era una víbora de cascabel que le mordió aquí en el tobillo. Pero se puede imaginar, allá en los 60, 70, allá en las montañas, jamás. Yo le dije: Santiago, ¿y por qué no te llevaron al hospital? Ni siquiera sabíamos que existían los hospitales. ¿No te vio un médico? No sabíamos que eso existía. La única manera que medio lo ayudaron fue, me explicó él, hacían masa de esas con las que hacen las tortillas y se la ponía a su papá allí. Nos platicó que duró días inconsciente, obviamente el veneno hizo su efecto y logró sobrevivir y el pie se le quedó pegado, ¿no? Pero Santiago vivió. Y entonces él me decía: si estoy hasta aquí es por dos razones que he hecho bien, ¿no? O sea, he trabajado para tener comida, y la segunda es, pues medio me he cuidado para no enfermarme y aquí estoy. Y yo le dije: Santiago, ¿me hiciste venir acá para platicarme de eso? Y me dijo: no, te pedí que vinieras aquí para que sepas que encontré otra razón por la que nací. Platícame. Y me dice: Pepe, nací para conocer a Dios. Y en ese entonces, les digo la verdad, se me hizo simple. O sea, Santiago, hoy, años después, yo estoy pensando: qué cosa tan maravillosa y tan increíble es que tengas la posibilidad de conocer a Dios. Lo que les quiero decir, cualquier otra persona que no haya nacido no tiene la posibilidad de conocer a Dios. O sea, no hay manera que tú puedas conocer de Dios si no existes. Primero tendrías que existir para poder tener esta posibilidad de conocer a Dios. Me llamó entonces la atención, este punto pálido azul es: todas las personas que hayan nacido, que estemos vivos o que podamos nacer en ese punto pálido azul, tenemos la posibilidad de conocer a Dios por el puro hecho de existir. Los únicos que no lo pueden conocer son los que no existan. Y hoy entonces, cuando recuerdo de Santiago, yo decía: a este viejito, o sea, ¿qué onda con sus cosas simples diciendo, no? O sea, se quiso poner filósofo y me quiso apantallar. Y la verdad es que sí lo logró. En aquel entonces no, pero entre más viejo me hago, yo digo: o sea, sí es cierto. Ahora, escuchen este pasaje en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Este versículo es un versículo corto dentro de un libro que se llama Eclesiastés, que lo escribió, yo diría que uno de los reyes, si no el rey más famoso que ha existido, Salomón. Algunos dicen lo escribió como parte de otros escritos que tenía, que es Proverbios y Cantares. Eclesiastés está aquí hablando algo acerca de lo interesante que es la vida. Escuchen, dice: y aquí culmina mi relato. Y tenemos como dos posibilidades de a qué se refiere Salomón con el relato. Se refiere como al relato, lo que viene narrando allí en el libro de Eclesiastés, o podría ser que se refiere como al relato de su vida, toda su vida y todo lo que ha narrado atrás
esta parte en Eclesiastés 12 ya es como la última parte del libro de Eclesiastés. Antes se explicó otras cosas. Entonces podría ser, lo último que tengo para decir en esto que estoy escribiendo es esto. O lo último que tengo para decir en el relato de mi vida es esto. Aquí culmina mi relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Otras versiones dicen, porque ese es el todo del hombre. Se los leo otra vez. Aquí culmina mi relato. Esto es, estoy cerrando el capítulo de mi vida, el capítulo de lo que estoy escribiendo, y aquí estoy cerrando. Y les digo, como conclusión, teman a Dios, obedezcan sus mandatos, porque en el fondo, déjenme decirles, este es el deber y el llamado que tenemos todas las personas. Ahora, esto es muy importante. Si leemos esto, sí suena filosófico y llama la atención, pero está bien interesante en el contexto de la vida de Salomón. Está muy interesante ver algo sobre la vida de Salomón. Me gustaría, no lo tienen que buscar, yo se los leo. Me gustaría leerles un pasaje para que tengan una idea de quién estamos hablando. Es el rey Salomón, y les leo un pasaje que nos resume un poco de su vida. Es en el primer libro de Reyes, en el capítulo 4. No lo busquen, yo se los leo. El autor de este libro está ahí tratando de explicar, para que nos demos un poquito de la idea de quién estamos hablando. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 26. Escuchen. Salomón, digo nada más para que se den una idea, termina el autor de este libro diciendo, se está muriendo Salomón, y solamente para que tengan una idea de quién estamos hablando. Versículo 24, el dominio de Salomón se extendió sobre todos los reinos del oeste. Y luego sigue hablando, versículo 25, durante el reinado de Salomón todos los habitantes de Judá y de Israel vivieron seguros bajo su propia higuera. O sea, fue un tiempo de paz y de prosperidad. Versículo 26, Salomón tenía 12,000 caballos, ¿escucharon? 12,000 caballos de fuerza, 4,000 establos para sus caballos. Los gobernadores, cada uno en su mes, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa. Se ocupaban de que no le faltara nada. Y además dice, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada para pagar. Versículo 29, Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría y menciona los nombres de quien él fue superior. En efecto, fue más sabio que nadie. Escuchen. Más que Tan, más que Emán, Calcol y Dardá, que se supone que eran unos sabios en esa época. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios y 5,000 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo se enteraron de la sabiduría de Salomón y mandaban a sus representantes para escucharlo. Estamos hablando, esto que se dice de Salomón, el rey sabio, si es verdad. No era sabio así como de que les tengo un refrán y les quiero decir algo y todos hacen como que entendieron pero no entendieron. No. Aquí está diciendo, el Salomón era un científico y escribió de todo lo que se les ocurra y era un artista. Y luego vean algo que escribe él mismo, haciendo como un resumen de su vida también. Acuérdense, nada más estamos haciendo el repaso de cómo es que llegó a esta conclusión. Y si buscamos allí un poquito antes en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2,
está explicando él, les quiero platicar un poquito de mi vida, dice Salomón, y escribe el libro de Eclesiastés. Un día me propuse y dije, vamos a hacer la prueba con los placeres y me voy a dar la gran vida. Estoy leyendo lo que escribió Salomón. Pero ¿qué creen? Aún esto resultó absurdo. A la risa la consideré locura. Y en cuanto a los placeres, yo dije, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba al entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que está debajo del cielo. Escuchen, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos, planté en ellos toda clase de árboles. ¿Les suena como en esta época? Les pregunto, ¿les suena como en esta época? Ya tienes una casa en la ciudad y tu anhelo es tener una casa, díganme la verdad. Una casita de campo, ¿a poco no nos caería bien? Como para el fin de semana, compramos un terrenito y nos vamos allá al bosque y allí para estar el fin de semana. Y la casita, si le pusiéramos una alberquita, pues estaría bien, ¿verdad? Y si tenemos un carro y una camioneta donde podamos viajar, esto estaría súper bien, para que cuando tengamos nietos puedan ir a nadar y nosotros ahí los vemos mientras hacemos nuestra carnita asada. Un terrenito, tener allí guardadito, como esto existe desde toda la vida. Pero el Señor no solamente era un terrenito, dice que compró todo un país. Un caballito no estaría bien como para tener, pero un caballo cuesta mejor otra esposa, porque un caballo sale más caro, ¿no? El Señor hizo eso. Aquí lo que dice es que tuve una mujer, tuve otra mujer, y tuve esclavos, y tuve esclavas, y tuve todas las mujeres que se les puedan ocurrir. Dice que formó un harem. Me hice de esclavos, esclavas, tuve criados, amontoné oro y plata. Esto está bien interesante. ¿Y qué creen? Dice, amontoné oro y plata. ¿No les ha pasado que de repente vas a una plaza y ves una joyería? O vamos a las plazas, por lo menos nosotros, mi esposa y yo, íbamos a ojalatear, decimos, ¿no? Ojalá tuviera y me compraba esto, ¿no? Ojalá tuviera y me compraba esos zapatos. Pero ves algo allá y que dices, se vería bien acá. Lo que Salomón dice, acumulé oro y plata, tesoros que saben que eran de otros reyes, que vinieron a ofrecérmelos a mí, sabiendo que yo era mejor que ellos. Léanlo con calma y se van a dar cuenta. Ok, sigue allí hablando acerca de esto, dice, fui rey hasta las provincias, hasta donde se les ocurra. Lo que se les ocurra que se pueda hacer, dice Salomón, yo lo hice. Y acá la pregunta es, ¿a poco no? Ya después, cuando ya trabajaste mucho tiempo, dices, y al final de mis días, sería muy bueno, ¿qué quisieras hacer cuando ya te jubiles? Dos grandes cosas, disfrutar de mis nietos y viajar, ir a los lugares donde no pudimos, ¿no? Aunque ahora no sé si vamos a poder porque llegamos a la edad de oro, ¿verdad? O sea, oro para poderme levantar, oro para poderme tomar esta leche y que no se me vaya a los pulmones y cosas así, ¿no? Pero ese es el gran anhelo. Fíjense, lo que dice Salomón es, yo ni siquiera anhelaba, como para qué anhelas ir a otro país. Pues para conocer las esculturas y las cosas que hay allá. Salomón ni siquiera tenía que ir a los otros países. Él decía, tráiganme eso aquí. Me gusta ese edificio, construyanmelo aquí. Me gustaría tener un recuerdito de otro país. No, que vengan los reyes y que me lo traigan ellos. Solo para que tengan una idea, lo que estoy tratando de leer con esto es nada más. Ahora, al final de su relato, tenemos al mismo Salomón diciendo esto. Señoras y señores, aquí culmina mi relato. Como conclusión, después de todo lo que he hecho y de lo que he tenido, yo les digo, la gran conclusión, el sentido de la vida se trata de esto, que temas a Dios, que guardes sus mandamientos. Todos somos llamados a esto. Ahora, me gustaría pedirles por favor que piensen en esto. Lo que está diciendo aquí Salomón es que hay que pensar en tres grandes elementos de esto que está diciendo Salomón. Primero ese gran elemento se llama, el primero es Dios. En segundo son los mandatos y en tercero es el deber. ¿Qué quiero decirles con esto? Primero, para que esto pueda funcionar, creo que lo que Salomón está aquí diciendo, primerito antes que otra cosa, es muy importante que tú entiendas que Dios existe.
Hay otro pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice, es súper importante que el que se acerca a Dios, antes de acercarse a Dios, primero crea que Dios existe. Esto es algo así como cuando vas a tocar la puerta de una casa, ¿no? Díganme si no, antes de que toques la puerta, haces algo previo antes de tocar la puerta. Es una casa que tú no conoces, te dijeron esta es la dirección. A nosotros nos pasó antier, llegamos a la casa de Mike y de Ana, nos dijo esta es mi ubicación. Llegamos y la primera cosa que haces antes de tocar es observas como para ver si hay alguien o no. Cuando ya ves que están los vidrios rotos y que la puerta está abierta y que no hay nada, ya dices como ni para qué tocar, no hay nadie, ¿no? Pero de repente, ¿será que están? O si llegas de noche y ves que está prendida la luz, dices, sí, hay alguien. Lo que está diciendo el pasaje que yo les decía es, el que se acerca a Dios, primero tiene que creer que Dios existe. Aquí está. Salomón, después de todo lo que hace y de todo lo que dice, es clave entender la existencia de Dios. Y después otra cosa buenísima, es clave entender que Dios nos ha dado mandatos. Y de repente yo no sé cuál es la idea que tú tengas de Dios, pero de repente, dependiendo tu contexto también, pero de repente tenemos la idea de Dios como el viejito vestido de blanco, su barba larga y su bastón, ¿a poco no? Que está por ahí así como diciendo, no te portes mal porque te voy a castigar y ándale, Dios te castigó yo. Y de niños, ¿a poco nos decían, no, Dios te castigó? Como si Dios estuviera allí y de repente algunos tienen esa idea, ¿no? A ver, pórtate mal, pórtate bien y pues es lo mínimo que debes hacer, pórtate mal y toma un bastonazo y en el fondo, ¿a poco no? De repente nos va mal o estás enfermo y dices, ay Dios, ¿por qué me estarás castigando? Ya la traes conmigo. Y sabemos que hay una serie como de mandatos. El tercer punto acá sería entender que esos mandatos o en el fondo tenemos un deber o tenemos como, permítanme decirlo así, un llamado. Y yo les quiero decir algo, no importa la situación en la que tú te encuentres hoy, si tú presumes de ser creyente en Dios y ser creyente en Cristo y estás aquí, si tú presumes de no ser creyente en Dios y que no te interesa mucho esto, yo te quiero decir algo. Todos, absolutamente todas las personas, tenemos dentro de nosotros algo que le llamamos, que la Biblia habla acerca de eso. De hecho, Salomón escribió acerca de eso. Salomón escribió diciendo, Dios nos creó como seres humanos y puso dentro de nosotros un sentido de eternidad. Por esa razón es que yo les pregunto, ¿ya pensaste como cuándo te gustaría morirte? Y ustedes me dicen, ay no, o sea, no, ni me digas eso, no quiero pensar en eso, porque no me quiero morir. No al menos hasta que logre ciertas cosas que tengo acá en mi mente. No al menos, y acá la gran pregunta que nos hacemos, ¿cuándo sería el mejor momento para morir? Díganme, ¿cuándo es el mejor momento para morir? O sea, habrá alguien que diga, ya, este es el momento, estoy listo. Algunos dicen, de hecho mi papá falleció hace unos meses y estábamos tratando de animarlo y dijo, ya. Y yo le decía, ¿ya qué? Pues ya vi todo lo que tenía que ver y ya hice todo lo que tenía que hacer. Y yo decía, no, o sea, todavía quiere uno animar a la gente que ama y le dice, no, todavía no, y verás que te vas a reponer. Y él decía, no, ya no, gracias. Lo mismo me dijo mi suegra, estaba enferma. Yo estaba tratando de animarla y decía, ya no ores para que yo me sane, yo ya me quiero ir. Y yo le decía, pero todavía hay más cosas para hacer. Y me dijo, hice todo lo que tenía que hacer. Es más, ¿sabes? Mi hija, la más chica, es tu esposa. Y yo pensé, pues eso debería de preocuparle, ¿no? Pero no. Me dijo, mi hija, la más chica, es tu esposa. Ustedes están casados, tienen 2 hijos, tienes dónde vivir. Y ya. Lo que les intento decir, no hay como un momento donde digas, ya, este es el mejor momento para morir. ¿Cómo? ¿En un hospital? ¿En un accidente? ¿Siendo joven? ¿Siendo viejo? ¿Recién nacido? ¿Cuando ya no puedas caminar? ¿Cuando todavía puedes caminar? ¿Cuando ya no tengas dinero? ¿Cuando tienes mucho dinero? ¿Cuándo es el mejor momento? No hay el mejor momento.
Y acá la cosa interesante es que me gustaría todavía hacer cosas aquí, pero además la gran pregunta que tenemos, ¿y todo se termina aquí? O sea, independientemente de lo que logre, sea mucho, sea poco, todo se termina aquí. Y lo que yo les digo, esto se llama ese sentir de espiritualidad aquí dentro de mí, que solamente puede venir de parte de Dios. ¿Por qué solo puede venir de parte de Dios? Porque lo que leemos es que Dios es eterno. Ese gran puntito o pequeño punto azul que vimos es nada comparado con todo el espacio, todo el tiempo y la eternidad de Dios. Entonces, si nosotros somos creados una idea de Dios y tú naciste no por accidente, aunque tu mamá haya quedado embarazada sin que habían considerado que tú fueras a nacer, como haya sido, eres una idea de Dios. Y al nacer tenemos algo de Dios en nosotros, ese sentido de eternidad, de espiritualidad. Ahora, escúchenme, quiero conectarlo y ir terminando con esta parte. Dios, sus mandatos y el deber, quiero ponérselos allí para que ustedes evalúen cómo están respecto a esto. Hoy tiene un nombre moderno, tiene nombres modernos. Cuando lo escribió Salomón, probablemente pensaba en conceptos así, pero hoy tienen una manera diferente de cómo les llamamos. Primero, para que esto funcione, tenemos que ser teístas. Los teístas son las personas que creen que Dios existe. Y así tenemos a los musulmanes, a los budistas, a los cristianos que creen que hay un ser superior. Ser teísta es, yo creo que existe un ser superior. Teístas. De teo, Dios. Entonces, para que esto aplique para ti, tendrías que ser teísta. Primero, creer que Dios existe. Y ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Pero, pues, ¿cómo podemos creer en que Dios existe si nadie lo ha visto jamás? Y cosa buena, porque si alguien ha visto a Dios, no tendría manera de platicarnos, ¿no? Es que iba yo a ver a Dios y se desapareció. Primero tendríamos que creer que Dios exista, teístas. Segundo, tenemos que ser irremediablemente religiosos. Y con religiosos, en esencia me refiero al entender que hay una serie de mandatos que Dios nos dio y que nosotros, al obedecerlos, tendremos una consecuencia buena de guardar esos mandatos. Es ser religiosos. En esencia, algunos dicen, aunque etimológicamente no es el origen de esa palabra, pero algunos dicen que la palabra religión viene como del deseo que tenemos nosotros de religar con un ser superior. Y por eso estamos pensando que haciendo estas cosas nos volvemos como a conectar, ¿no? ¿A poco no? En el fondo, tú dices, pero si estoy haciendo cosas buenas, ¿por qué me está yendo mal? La lógica es que guardando ciertas cosas te debería de ir bien, ¿no? Entonces, ahora lo que les digo, ser religiosos no está mal, eso es algo bueno, es entender que hay ciertas normas que yo debería de cumplirlas. Y por el otro lado es lo que le llamamos, tendrías que ser trascendentalista. ¿Qué quiere decir eso? Entender que después de esta vida vamos a trascender, que no se termina todo aquí. ¿Sí me vienen siguiendo? Ahora, el problema que tenemos, yo les diría aquí, que tú podrías ser teísta sin necesariamente ser religioso y sin necesariamente ser trascendentalista. Simplemente, yo sí creo que Dios existe, sí creo que hay un ser superior. Es más, si saliéramos a la calle y le preguntáramos, yo les diría que a lo mejor el 90% de la gente cree que existe un ser superior. Son teístas. Pero te haría falta los otros dos elementos. Pero tenemos otro grupo de personas que son religiosos, ¿verdad? A mí me gusta cumplir ciertas normas, ir a la iglesia, yo voy, hago como que doy, hago como que me arrepiento, hago cara así como de triste y ya saliendo me vuelvo a pelear otra vez y vuelvo a robar y hacer cosas que no están bien religiosamente, pero realmente ni sé si exista Dios.
¿Y por qué sigues haciendo esto? Pues es que es la religión que mis padres me inculcaron y no sé si tiene sentido o no, pero pues lo hacemos por tradición. Y hay gente que piensa que va a trascender. Hay gente que piensa que va a trascender y no solamente va a trascender, sino que se muere y después va a regresar y ahí tenemos un gran conflicto, ¿no? ¿Han escuchado de repente historias así que dicen, yo sí creo que me muero, voy a reencarnar? ¿Y en qué vas a reencarnar? Pues todo depende de qué también me haya aportado. ¿Qué significa eso? ¿Han escuchado gente que piensa así? De repente de qué también me haya aportado, si me he portado bien voy a reencarnar en... ¿Han escuchado qué dicen? A lo mejor en algún animal de la selva, dependiendo de... Pero si me porté mal, capaz que reencarno en un insecto. Por eso no mates a los insectos, porque podrías estar matando a tu abuelito allí. O podría ser algo así. Lo digo un poco de broma, pero es en serio. O sea, sí hay gente que cree que va a trascender. Aquí estoy entonces nada más terminando diciéndoles que es importantísimo que hagamos como la combinación de estas tres cosas. Está bien. Está bien pensar que vamos a trascender, porque lo creas o no, vamos a trascender. Ese sentir que tú tienes acá como que sigue después de esto, es un sentir puesto por Dios de eternidad, de que tú tienes la capacidad de trascender. Sigue la vida después de esto. Y casi que podríamos decir, sigue la vida fuera de ese punto azul, ¿eh? No sé cómo, pero tenemos esa sensación dentro de nosotros que debe haber algo más de esto. Pero también esa sensación de que de repente, si les ha pasado a lo mejor en una noche oscura y está lleno de estrellas, dices, debe haber alguien más, debe haber algo más después de esto, pero no algo, sino alguien más allá. O sea, ¿cómo llegamos a esto? Es esa sensación de reconocer que hay un Dios. Y luego entonces, ¿pero qué podré yo hacer para conectar con ese Dios? Y de repente, piénsenlo, en todas las culturas, en todos los tiempos, el hombre siempre ha encontrado ciertas cosas para hacer con la idea de poder conectar con Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? En todas las culturas hay sacrificios, hay danzas, hay bailes y hay droga. En todas las culturas la gente ha encontrado masticar una hierba, ponerse unos puntitos acá de alguna cosa, acá fumar marihuana, lo que sea. En todas las culturas interesantemente eso. O sea, es como despertar espiritualidad dentro de mí y qué cosas hacemos y bailamos y danzamos y nos pintamos o nos cortamos o nos embarramos sangre con tal de que el que está allá nos escuche. Termino platicándoles esta historia. Cuando yo era niño, vivía en el Estado de México, vivíamos literalmente, así literal, como se los digo, a 2 calles de un cerro. Literalmente 2 calles. Nosotros vivíamos en la calle Monte Everett, seguía la calle Alondras, Monte Tauro y el cerro. Literalmente entrabas así al lado de una casa y ya estabas subiendo al cerro. A mi papá le gustaba, él es del estado, o era del estado de Hidalgo, y entonces sabía andar en las montañas y le gustaba mucho ir al cerro. Y de repente me llevaba, yo siendo niño, y me decía, ¿me acompañas? Vamos al cerro a traer tierra para las macetas. Entonces íbamos y escarbábamos allí en la raíz de un árbol y llevábamos tierra para las macetas. Pero luego de repente decía, este sábado vamos a ir hasta la punta del cerro. Y nos llevaba un buen rato, varias horas caminando despacito. A mi papá le amputaron una pierna y usaba una prótesis, pero aún así podía caminar con su bastón y caminábamos 2 horas y media para llegar allá a la punta del cerro. Y allá desde el cerro, pues obviamente, si alguna vez has subido a un cerro, se ven cosas padres que no se ven desde acá. Alcanzas a ver la ciudad y las casas y mira, ahí está nuestra casa. Bueno, no se ve bien porque la tapa está otra casa y ahí y se ven como las veredas allí de cómo puedes llegar allá al cerro. Esta semana, mientras estaba yo estudiando esto, me llamó la atención y Dios me trajo otra vez aquí a la mente este recuerdo ahí de mi papá conmigo y con uno de mis hermanos. Entonces,
le gustaba a mi papá de repente invitar a amigos a la casa. Vivían en la Ciudad de México, venían al Estado de México, y mi papá les decía, vénganse temprano, porque lo que vamos a hacer es tempranito, nos vamos a ir al cerro. Y los de la ciudad les emocionábamos, ay sí, vamos al cerro, y ya después ya bajamos y hacemos una comida y ahí comemos todos juntos. Lo que Dios creo que me recordó esta semana fue eso de cómo era este asunto de ir al cerro. Y lo que más me llamaba a mí la atención es que estando allá en el cerro, de repente una de las familias que estábamos esperando que llegara, pues decía mi papá, nos vemos a las 10, pero ya eran las 10 y no habían llegado. Decía, ya vámonos al cerro. Y resulta que una de las familias llegó cuando ya nos fuimos al cerro. Y nosotros estábamos allá arriba en el cerro y de repente decía mi papá, mira, ya viene Luis, que no llegó. Y decía él, ojalá que no quiera venir al subir al cerro, porque se va a perder. Y ahí estábamos viendo, le decía, mira, ya se fue, no, seguro va a agarrar la vereda que se ve más grande, no, es por ahí, no, Luis, no, pues nada, ¿tú crees que Luis? ¿Y qué creen que hacía mi papá? Acuérdense, mi papá no podía correr, no podía caminar, ¿qué hacía mi papá? ¿Mandé? Sí, le gritábamos, pero no, pues estábamos allá en la punta del cerro. Me decía mi papá, pues vas. O sea, ve, alcánzalos allá y explícales que por allí no, que se van a perder. ¿Ustedes creen que jamás encontré a nadie? Ni ellos me encontraron a mí. Entonces ya, al final, después de la comida, los que se habían perdido llegaban, no, le decían tío, no, tío, Justino, pues nos perdimos, pues está. Pero íbamos bien por la vereda y mi papá decía, no, seguro se fueron por la derecha, ¿verdad? No, en serio que no, nos fuimos por la izquierda. Y mi papá decía, yo los vi y hasta mandé a y nunca los encontró. Todos cansados y decían, no nos vuelva a invitar. Escuchen este último versículo que se los digo, la gran pregunta que tenemos acá es, bueno, si tenemos un sentir de trascender, si creemos que existe un Dios y además pensamos que hay ciertas cosas que podríamos hacer para relacionarnos con Él, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Porque si Dios existe, está en algún lugar. Y no puede bajar y decirnos, oye, yo digo que te estás yendo mal, no es posible. Y aquí está la clave. El único que puede decirnos cómo llegar a la cima del cerro es alguien que ya estuvo en la cima del cerro y que puede decir, hey, por allí no. Y como sé que no sabes porque vienes de la ciudad y caminas 2 calles y ya piensas que es muy grande la ciudad, acá es otra cosa, es caminar kilómetros y subir y tener condición para poder hacerlo. Como no eres capaz de hacerlo, pues ahí te voy a mandar a alguien que te indique. Yo nunca los encontré. Pero escuchen lo que Jesús dijo. Juan 14:6. El contexto de lo que dijo Jesús aquí está hablando con sus discípulos y un día les dice, ¿saben qué? Muchachos, me voy. ¿Cómo que te vas? Si estabas aquí con nosotros. ¿Y a dónde vas? Les dice Jesús, voy de regreso con el Padre. Y los discípulos le dicen, y si nos muestras cómo llegar, porque también a nosotros nos gustaría ir con el Padre allá arriba, donde Él está. Y Jesús les dijo, y alguien, Tomás, le dijo, muéstranos el camino y nosotros también nos vamos por allí. Y Jesús les contesta esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a Dios si no es a través de mí. Escúchenme esto. Lo que Jesús está aquí diciendo, esta es la respuesta para este sentido de trascendencia que tú tienes. ¿A poco no dentro de ti un deseo de conocer a Dios? ¿Pero cómo le hago? Pues a lo mejor sí guardo ciertas cosas y me vuelvo religioso. No te alcanza para eso. Y si a lo mejor desarrollo un sentido de trascendencia y de que puedo ir más allá, no te es suficiente. Te estás perdiendo. La única manera es que Dios envíe a alguien que ya estuvo arriba y que nos pueda decir cuál es el camino. Y estaría padrísimo que Jesús nos dijera, miren por aquí, derecho, derecho, de aquí yo los voy diciendo. La respuesta a lo que dijo Jesús cuando Tomás dijo, si supiéramos nosotros cómo llegar a Dios, nos iríamos. Y Jesús le dice, estás enfrente de ti con la respuesta. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. ¿No son nuestras grandes preguntas? Que alguien nos diga cómo llegar a Dios, y Jesús dice, yo soy el camino. Que alguien nos diga cuál es la verdad, porque entre tantas cosas nos perdemos. Jesús dijo, yo soy la verdad. Que alguien nos ayude para trascender y tener vida después de la muerte, y Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Me escucharon lo que les digo? Entonces, cuando pienso en Santiago que dice, nací para trabajar y tener lo que necesito, yo digo, qué padre, qué bueno, todos queremos trabajar. Y si se puede ganar bien y comer bien, está súper bien, ¿no? Y naciste también para no enfermarte, porque si te enfermas, hoy tenemos la ventaja de que le puedes pedir a Dios y Dios te puede sanar, o ir a un hospital y que te den medicamento, ¿no? Y Santiago tenía razón, pero nací también para conocer a Dios. Y la única forma que tenemos de conocer verdaderamente a Dios y tener una relación con Él se llama Jesús. Hermanos y amigos, tenemos frente a nosotros la solución. Y a través de Cristo, de poder desarrollar una relación con Él, es que algún día podremos conocer a Dios. Que en lugar de guardar mandamientos, desarrollemos una relación con Él y que vamos a trascender. Qué cosa tan maravillosa. A mí siempre me sorprende este versículo. Y con eso hago una oración y terminamos. Que Jesús está aquí, vino a la tierra, se está despidiendo de sus amigos los discípulos, y cuando se está yendo, les dice esto. Pero lo más padre, lo más interesante, lo más impresionante, lo más sublime que a mí se me parece de lo que Jesús dijo es, la verdad, les digo una cosa, no les había dicho, pero se los voy a decir. Yo me lo imagino a Jesús. No se los había dicho, pero se los voy a decir. De donde yo vengo, está bien padre. De donde yo vengo ya no hay sufrimiento. Ya no van a tener que trabajar. Ya no vas a usar lentes, ni bastón, ni tomar medicamento. No vas a engordar, ni vas a enflacar. A lo mejor voy a recuperar mi pelo, no lo sé. Digo, no me preocupa mucho y desde ahora ya me lo estoy cortando, pero capaz que sí, ¿verdad? Ya no vas a batallar con tu hijo drogadicto, ni con la depresión, ni con la ansiedad. De donde yo vengo ya no existe eso, dijo Jesús. Y todos como, wow, nosotros quisiéramos ir allá. No, es que no pueden. Ay, no, entonces ¿para qué nos emocionas? O sea, la única manera que ustedes pudieran ir es que tuvieran una invitación, como a las bodas, ¿no? O sea, aunque tú quieras, vayas bien vestido y quieras pasarte, dicen, y el poder que tiene esa cosita, ¿verdad? Hace algunos años yo casé a una pareja y luego nos vamos a la fiesta y se me olvidaron mis boletitos. Pero yo le dije a mi esposa, se me olvidó, iba con mi esposa y mis 2 hijos. Le dije, pero pues no pasa nada, yo los casé, ¿no? Pues ni modo que no me dejen pasar. Y se han dado cuenta, los que están ahí, que en realidad son meseros, nada más que están así, sacan el pecho, ¿no? Cuando, pero y después ya los ves que te están sirviendo coca, pero están ahí, sus boletos, señor, y yo digo, no los traje, ay, no puede pasar, señor. Yo le digo, pero yo casé a los novios. Y se voltea con el otro y dice, pues sí, pero no puede pasar. Ay, o sea, ¿tú qué crees? Yo le digo, ¿tú qué crees que pensarían los novios si no me quieres dejar? Híjole, no sé, señor, pero a mí me dijeron que no puede pasar. Ya estamos, ¿no? ¿A poco voy a tener que ir hasta allá? Y ya saben, y mi esposa diciéndome, muy bien, qué bueno que se te olvidó eso, ¿verdad? Para que nos tengan aquí esperando. Y mis hijos ahí ya queriendo tomar. Y está ahí, ¿cómo le voy a hacer? En eso va pasando el papá de la novia y se acerca y dice, ¿qué pasó? Le dice el señor, señor. Y me dice el señor, es que es el papá de la novia. Sí, yo lo conozco. Y le dice, ¿qué pasó? Pues es que aquí el señor se quiere pasar y dice que déjelos pasar. Pero señor, déjelos pasar. Él casó a mi hija, él viene conmigo. Y cuando paso al lado de yo le hago así como, o sea, no que no. Es algo así que Jesús está diciendo, de donde yo vengo, ustedes no pueden ir. La única manera es que tengan una invitación. O sea, la única forma es que sean mis invitados. Y termina el pasaje ahí de lo que Jesús dice,
Pero les digo una cosa, ustedes me han caído tan bien, no porque sean buenos, que los quiero llevar conmigo. Y termina esta historia ahí diciendo, me voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, porque me ha encantado tanto relacionarme con ustedes, que quiero no solamente que vengan a visitar, quiero que se vengan a vivir conmigo, y voy a hablar con mi papá para que les dé chance de pasar, para que cuando tú mueras y tengas que trascender y tú llegues al cielo para decir, ¿me permite pasar? ¿Y de parte de quién? Pues yo soy amigo de Jesús, pásele, bienvenido, te estábamos esperando. Es lo que está diciendo este pasaje. Ese sentir de trascender es real. Me gustaría pedirles, si me acompañan haciendo una oración, dándole gracias a Dios que nos permite esta posibilidad. Si todavía tú crees que no tienes esta posibilidad, ¿qué crees? Estás en un buen lugar, en el mejor momento para decirle, Dios, perdóname, reconozco a Cristo como mi Salvador, ayúdame, quiero trascender. Mientras ese día llega, trabajamos, cuidamos de no enfermarnos, y que cuando llegue el tiempo estaremos listos para estar con Él. ¿Les parece? ¿Quisieran cerrar sus ojos y orar conmigo?